Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Me toca la difícil labor de hacer una charla después del almuerzo. Siempre es complicado. Hay algunos que están durmiendo la siesta por acá cerca o arriba. Y bueno, primero que nada, agradecer la invitación para esta exposición en la conferencia de este interesante encuentro de la industria Forex, que dicho sea paso, es una industria que, como ustedes lo saben mejor que yo, ha ido creciendo en forma muy importante en los últimos años y no me cabe duda que esta tendencia va a seguir muy fuerte en los años que vienen a continuación. Y entrando en materia, la idea de esta exposición es hacer un pequeño resumen de cómo estamos viendo hoy día el mundo en términos económicos, cómo está también Chile en este entorno y también qué está pasando a nivel internacional y algo también a nivel local de este mercado Forex o mercado cambiario. En ese sentido, mi exposición tiene tres partes. Lo primero es comentarles sobre la coyuntura económica internacional, después diversas cifras y diversos elementos que están detrás del mercado cambiario global y finalmente un análisis sobre el entorno económico y del tipo de cambio en nuestro país, para terminar con unas pequeñas conclusiones. Comenzando con la coyuntura económica internacional, acá tenemos algunos cuadros que muestran algunos elementos que son interesantes. El primer cuadro que está a la mano izquierda muestra los términos de intercambio para países latinoamericanos en un periodo de tiempo relativamente importante, estamos hablando de los últimos 30 años, y vemos cómo América Latina en general se ha ido moviendo al ritmo de los términos de intercambio. ¿Por qué? Bueno, porque los países latinoamericanos tienen una muy fuerte dependencia hasta el día de hoy, y lo va a seguir siendo por un buen tiempo, de todo lo que tiene que ver con precios de commodity. Por lo tanto, lo que ocurra con la relación entre precios de exportaciones y precios de importaciones es de particular importancia para países latinoamericanos. Y vemos cómo desde un valor índice de 100 en el año 1982, los términos de intercambio llegaron a caer a prácticamente 77, 75 en un periodo relativamente corto, y después hemos tenido una importante recuperación a partir de la mitad de la década anterior. Y estamos viendo, hoy día estamos prácticamente al mismo nivel de los términos de intercambio que a comienzos del año 82. ¿Ya? Y por tanto, obviamente, esto también ha generado diversos efectos en economías latinoamericanas, incluyendo, por cierto, la economía chilena. También, por un lado, tenemos ahí el cuadro a su derecha de los flujos netos de capitales a distintos tipos de mercados. Y ahí está la diferencia entre los mercados latinoamericanos, que está en azul, que ha ido creciendo relativamente de forma importante, y el resto de los mercados emergentes, donde ha habido obviamente un desarrollo mucho más importante, en parte también en el último tiempo asociado al mayor tamaño de esta economía. Entonces, son algunos de los elementos que están detrás de lo que está pasando hoy día en América Latina. También interesante notar este cuadro que muestra el promedio del PGB per cápita de 13 países latinoamericanos, los más importantes, en relación al PIB per cápita de Estados Unidos en un periodo de 33 años aproximadamente. Y vemos cómo sistemáticamente desde el año 80 esta relación fue cayendo hasta un mínimo a comienzos de la década anterior, donde llegamos a casi 0,2 veces, vale decir, por cada dólar de PIB norteamericano per cápita, el PIB per cápita de América Latina alrededor de 0,2 veces, y ha ido creciendo sistemáticamente en estos últimos 12 años hasta llegar a ser casi 0,3 veces. O sea, prácticamente ha aumentado un 40% el PIB per cápita de América Latina en relación a Estados Unidos, lo cual obviamente muestra un mayor nivel de crecimiento relativo en este periodo de tiempo. Por un lado, uno de los grandes elementos que afectaba y que en algunos pocos países sigue afectando el desarrollo económico es el impuesto de inflación. Como dicen por ahí, la inflación es uno de los impuestos que no pasa por el Congreso. Va quitando poder adquisitivo a las personas, sobre todo aquellas que no tienen capacidad de protegerse frente a la inflación. Y ahí vemos
dos periodos entre el año 80 y 95 que está en azul, y después entre el año 2000 y 2013 que está en rojo. Y vemos ahí como en muchos países, como Argentina, Bolivia y Brasil, teníamos niveles de inflación altísimos, en torno al 80% en ese periodo entre el año 80 y 95, que después en la mayoría de los casos se han reducido en forma dramática en los últimos 13 años. Y por lo tanto, si bien la inflación no está derrotada plenamente, en gran parte de los países esto es así. Y esto no deja de ser menor porque desde el punto de vista de los inversionistas, sobre todo en aquellos países donde no hay una adecuada protección contra la inflación, como es en Chile, ¿cierto? En Chile tenemos este invento de fines de los 60 que es la UEF, que permite que hayan instrumentos financieros, que hayan posibilidades de endeudamiento y de prestar recursos en esta moneda dura, que es la UEF, que se va reajustando con la inflación. Y por tanto, este elemento que todavía sigue presente en algunos países, donde todavía la inflación no es tan baja como en Chile, por ejemplo, de alguna manera también hay un desarrollo que vale la pena destacar desde el punto de vista de movernos hacia inflaciones mucho más razonables y que de alguna manera eso también ayuda a generar un mejor bienestar económico en los países. También tenemos ahí qué ha pasado desde el año 2010 hasta la fecha en el crecimiento del PIB en distintas regiones, como sale ahí. Tenemos qué ha ido pasando con Asia emergente, que ha ido cayendo de un crecimiento cercano al 11% a comienzo del año 2010 a un crecimiento más bien cercano al 6%. ¿Qué ha pasado con los países emergentes, que también han visto caer en general su crecimiento en forma importante? Y como vemos en general, la mayoría de la economía, con excepción principalmente de la economía más avanzada, ha tenido caídas importantes en sus niveles de crecimiento, y esto también obviamente está generando cambios que también están asociados, entre otras cosas, a los flujos de capitales que estamos viendo hacia distintas zonas del mundo, y también, por cierto, como vamos a decir más adelante, tiene que ver con todas estas políticas monetarias que estamos viendo en los países más desarrollados, como Estados Unidos, en donde todo este quantitative easing y todas estas medidas que han generado una tremenda liquidez han tenido sus efectos en parte, pero también sabemos que hoy día están ahí en la palestra para ver qué va a ocurrir hacia los próximos meses. Como contrapartida, y como ustedes saben, en general los índices bursátiles se adelantan a lo que va ocurriendo en la economía real, y por tanto vemos cómo desde un comienzo bastante similar en los distintos índices de las principales zonas del mundo, en algún minuto, como ustedes ven, el año 2012, aproximadamente la mitad del año 2012, se produce un desacople, sobre todo por parte de los países desarrollados. Y en ese momento, índices bursátiles que andaban en torno a 100 como base, que era más o menos el índice a comienzo del año 2011, se disparan y llegan en promedio a niveles de 130. Vale decir, hemos tenido unas ganancias bursátiles en los principales mercados desarrollados que rondan el 30% en un periodo levemente superior a un año. En otros casos, como el caso chileno, hemos visto cómo Chile se ha desacoplado de una parte de estos indicadores y más bien ha tendido a tener retornos bastante bajos y negativos en muchos casos. Y en otras zonas, con indicadores mixtos, como el caso de Asia emergente, pero en general, en muchos casos, estamos o al mismo nivel o por debajo de lo que era el comienzo del año 2011, con la gran excepción de los países desarrollados. También, asociado en parte a lo anterior, vemos también la evolución que han tenido los índices de los precios de materias primas, como el cobre, como los productos agrícolas, como el petróleo Brent, que también, como siempre, han tenido un nivel de volatilidad importante. En general, todo mostrando una tendencia más bien declinante, asociado a lo que hemos visto en el último tiempo, y en algunos casos afectando de forma importante a países muy dependientes de los commodities. En Chile todavía el efecto no ha sido tan importante porque estamos hoy día hablando de un cobre, alrededor de 3.2 dólares la libra. Sin embargo, como sabemos, en Chile, más que el problema hoy día del precio del cobre, en general tiene que ver con los costos que están afectando la minería y, por lo tanto, los márgenes que se han acotado en forma muy importante en nuestro país. Por otro lado, desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento para el año 2014, este gráfico muestra
cómo han ido cambiando en el tiempo lo que se espera durante este año para el próximo año. Y en general vemos que las perspectivas han ido empeorando y vemos acá todo un grupo de países para los cuales el crecimiento esperado ha ido cayendo. Tenemos a China, tenemos India, tenemos el caso de México, América Latina en general. Entonces, lo que ha pasado este año con respecto a lo que se espera el próximo año es que a medida que va pasando el tiempo, en general, las expectativas de crecimiento van siendo menores. Ahora, alguien podría pensar que eso es muy complejo. Yo creo que no tanto, porque al final del día estamos hablando de un mundo, como muestra ahí, un mundo que debiera crecer, según cómo se mida, a paridad de poder de compra, en torno al 3,5, 3,6%, que es un crecimiento bastante bueno para el mundo y sobre todo considerando lo que ha pasado los años previos. Entonces, más bien lo que está pasando, independientemente de una caída en general en el promedio del crecimiento, es un cambio de la composición de ese crecimiento en los últimos tiempos de lo que se espera para el año 2014. Entonces, de repente, cuando uno escucha hablar de crisis del mundo, creo que es un poquito exagerado, ¿ah? De hecho, los países más complicados, muchos que están en la zona euro, por ejemplo, están empezando a crecer. Obviamente, un crecimiento bastante modesto. Obviamente, ese crecimiento que vemos en países que han estado en recesión para este año, a fin de este año o el año 2014, es un crecimiento relativamente muy modesto porque la base de comparación es muy mala. Pero lo importante es que empezamos a ver cambios en la pendiente y cambios en la velocidad a la cual se mueve la economía. Y acá tenemos, por otro lado, el hecho de que hay diversos bancos centrales, como comentamos anteriormente, que han mantenido o han realizado ajustes a la baja en sus tasas de interés, sus tasas de referencia o sus tasas de política monetaria. Y lo que se espera es que en general los países desarrollados mantengan políticas más bien monetarias expansivas, porque no se quiere arriesgar de forma muy importante la recuperación, y en cambio en países como el caso de Chile, que hemos visto 2 bajas en la tasa política monetaria, lo más probable es que sigamos viendo caídas adicionales en los próximos meses. Entonces ahí tenemos un cuadro que muestra esa situación y tenemos ahí lo que ha variado la tasa política durante el mes de octubre y el acumulado durante el año 2013. ¿Ah? En algunos casos Hungría ha bajado 2,35% de la tasa, en otros casos Polonia 1,75%, Turquía 100 puntos base, México, Colombia, y lo que ocurrió el año 2012 y el 2011. Entonces, en general, los países emergentes que se han visto más debilitados están más bien bajando sus tasas de interés, de política monetaria, y los países desarrollados en general tienden a mantenerla. Eso obviamente tiene impacto sobre los flujos de corto plazo, porque hace en términos relativos más atractivo que los capitales más financieros se vayan a aquellos países donde tienen tasas de interés relativamente más elevadas. Y eso es lo que hemos visto, entre otros casos, con la economía chilena. Parte de esto se está reflejando, como decíamos anteriormente, en el mercado cambiario. Ahí tenemos la evolución del tipo de cambio nominal desde el año 2012 hasta hoy día. Y tenemos en rojo el caso de América Latina, que ha tenido una importante apreciación del dólar o apreciación de la moneda local desde mayo a la fecha, aproximadamente en promedio cerca de un 15%. Tenemos el caso de Asia emergente, que se ha mantenido relativamente estable, como ustedes ven, a niveles muy parecidos, y Europa emergente, que ha tenido más volatilidad en su tipo de cambio, pero hoy día en niveles bastante similares al año 2012, comienzo del año 2012. La gran diferenciación del punto de vista del punto de partida y el punto final ha sido América Latina, en parte por lo que hemos señalado anteriormente. Así que, obviamente, estos movimientos en crecimiento económico, en precio de las materias primas, en tasas de interés, están teniendo un efecto directo en el mercado cambiario de cada país y de cada zona. Dicho esto, quiero comentarles brevemente algunos elementos y algunas cifras del mercado cambiario global. Acá tenemos, me voy a poner acá al costado mejor porque es más fácil. Acá tenemos algunas cifras del mercado, del déficit en cuenta corriente en los últimos 28 años. Ustedes saben, ¿cierto?, que cuando los países tienen déficit en cuenta corriente son países que necesitan financiamiento externo para financiar sus proyectos de inversión y viceversa. Estos países que tienen superávit en cuenta corriente, estos son países que tienen más capacidad de ahorro que inversiones que requieren financiar. Y ahí vemos
qué ha pasado con países o zonas, ¿cierto? Por ejemplo, Japón, que ha estado ahí permanentemente por mucho tiempo con grandes superávit. Al revés, Estados Unidos, permanentes déficits en cuenta corriente. Mercado emergente, excluyendo Asia, también. Y la contrapartida, obviamente, los productores de petróleo, China. Entonces, en muchos de estos casos, estos déficits o superávit, como ustedes ven ahí, más que entrar al número preciso, son fenómenos que vienen ocurriendo hace mucho tiempo, en algunos casos décadas, ¿ya? Y por tanto, hay, en sentido, temas que no nos deben llamar la atención desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas de muchos de estos países o de estas zonas del mundo. Otro tema importante es que algunos dicen, bueno, ¿y qué importa si es que de un día para otro llegan menos capitales? Total, buscaría alguna forma de financiar estos proyectos o alguna forma, ¿cierto?, de enfrentar esta situación. Bueno, esto obviamente no es parejo para todos los países. Acá hay un interesante índice que publica The Economist, que muestra la vulnerabilidad que tienen los países ante una disminución muy fuerte o ante simplemente prácticamente una paralización de flujos de capitales, y en donde el país más riesgoso en este sentido es Turquía, seguido por Rumania, Polonia, México, y aparecen ahí países, ¿cierto?, que conocemos bastante: México, Colombia, Perú, Argentina, Indonesia y Chile. O sea, Chile todavía está acá en la zona roja, ¿ya? Y esto obviamente no deja de ser menor porque de alguna manera muestra lo importante que son para este tipo de países los flujos de capitales, no solamente desde un punto de vista de inversión extranjera directa, no solamente desde el punto de vista de financiamiento, sino también de los efectos que puede generar, por ejemplo, una disminución muy fuerte en los flujos de capitales, ¿ya? Entonces, si bien no estamos en los primeros lugares, estamos todavía bajo este ranking que salió hace muy poco tiempo, en una zona compleja. Y después vienen otros países bastante menos complicados, como Brasil, bueno, Venezuela, mejor no hablar mucho de Venezuela, y al revés, estos países que están hoy día bastante tranquilos, si es que le pusiera algo a la cuenta de capitales. También, hablando sobre el mercado de Forex internacional, ¿cuáles son los principales mercados hoy día a nivel global? Y esto en términos de participación en relación a la rotación diaria. Bueno, obviamente tenemos al mercado del dólar, el euro, el yen, la libra inglesa, esterlina, el dólar australiano, y vemos el cambio que ha habido en un periodo de tiempo, que en algunos casos han sido cambios bastante acotados desde el punto de vista, ¿cierto?, de este mercado cambiario, y en otros casos han habido crecimientos, como ha sido el mercado del yen, o decrecimientos, como ha sido el mercado del euro. En algunos casos, obviamente, la crisis y la pérdida de credibilidad a veces de algunos mercados ha generado merma, pero la noticia más relevante ahí es que el dólar sigue siendo el dólar, ¿ya? Aunque suene obvio lo que estoy diciendo, pero no es tan fácil, ¿cierto?, encontrar un buen sustituto del dólar hoy en día. También otro cuadro interesante que también obtuve del The Economist, que muestra los flujos de capitales hacia distintos lugares del mundo. Esto está por un lado en el año 2012 en billones de dólares, y también el cambio que ha habido los flujos de capitales, que está abajo, en la cifra de abajo, en el periodo 2007-2012. Vemos, por ejemplo, nuestro país, Chile, está acá, ha tenido una variación positiva entre 100 y 150% de flujo de capitales entre el año 2007 y 2012. Otra zona, como Estados Unidos, ha tenido, como ustedes ven ahí, una caída en este periodo, entre el año 2007 y 2012, de 65% en flujos de capitales. Y así, excepto según los colores, otros países donde han habido aumentos más moderados, como el caso de Canadá y México. Otras zonas en donde los números han sido menos malos, ¿cierto?, como ha sido en general la zona de China y la zona de Rusia y otros países orientales. Pero importante ver que estamos hablando de cambios importantes, o sea, en muchos casos estamos hablando de variaciones de flujos de capitales que van al 100%, menos 50%, menos 80%. Entonces,
En el fondo, este cuadro muestra que el mundo ha estado muy movido desde el punto de vista de cómo se han movido los capitales hacia distintas zonas del mundo y hacia distintos países, obviamente influenciados por la crisis económica que empezamos a vivir 2008-2009, por el consecuente nivel de dinamismo de actividad, las tasas de políticas monetarias, bueno, etcétera, todo lo que hace que los capitales se vayan moviendo de un país a otro. También interesante ver qué pasa en el mundo real, el mundo de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Y lo que podemos ver es que en general, en este periodo entre el año 80 y 2013, el mundo se ha hecho más abierto desde el punto de vista de movimiento. A comienzo del año 80 decíamos que las exportaciones eran aproximadamente globales, era prácticamente un 20% del PIB a nivel mundial. Hoy día estamos hablando de cerca de un 32-33%. Entonces, desde el punto de vista de participación de exportaciones en el PIB mundial, tenemos que sobre todo la última década ha sido bastante fuerte. Obviamente, crisis como la vivía 2008-2009 nos afectan y hace el país que se haga menos global. Pero la tendencia a largo plazo aparentemente es hacia un crecimiento mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el mundo de las exportaciones. También otro gráfico que muestra cómo se mueven los activos de inversión extranjera como porcentaje del PIB entre el año 1900 y 2012. También, obviamente, periodos complejos como la guerra, las depresiones y situaciones similares afectan. Vean acá la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se fue a cero la inversión extranjera directa. Pero después viene un periodo de fuerte recuperación, muy fuerte crecimiento, hasta llegar a lo que hemos visto hoy día, más allá de esta volatilidad. Entonces, pese a estos eventos, vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se hizo mucho más global desde el punto de vista de inversión extranjera directa y hoy día obviamente estamos a un nivel significativamente distinto a lo que teníamos hace algunas décadas atrás. También acá está los flujos de capital de un país a otro, los cross-border, en billones de dólares. Bueno, vemos nuevamente que a comienzos del 2000 tenemos ahí un crecimiento importante después de una década que fue probablemente más que una década, casi 15, 18 años, que fue bastante pareja, ¿cierto?, desde el punto de vista de los flujos cross-border. Pero en el último tiempo vimos fuertes crecimientos, llega nuevamente la crisis 2008-2009, caída radical, y después recuperación con nueva caída. Entonces, claramente estamos viendo un mundo hoy día mucho más cauto desde este punto de vista, estamos viendo flujos que son sustancialmente menores, estos son cifras en trillones de dólares, que lo que era en el pic del 2006-2007, y claro, vemos también obviamente este muy fuerte influjo que hubo, sobre todo entre el 2003 y 2007, previo a la gran crisis. Por lo tanto, hay que estar preparados. Los capitales se mueven rápidamente, no esperan mucho. Cuando ven cambios en las condiciones o ven una situación muy compleja, simplemente se escapan. También, otro tema interesante, a mi juicio, tiene que ver con, como sale acá, la apertura en la cuenta de capitales, porque obviamente hay países que son mucho más abiertos, otros mucho más cerrados en la cuenta de capitales. Y esto es lo que ocurre en el caso de los países emergentes. Después de un periodo en donde, como ustedes ven acá, la cuenta de capital era muy cerrada, porque cuando nos acercamos acá a -1 significa que es totalmente cerrada, y cuando estamos cercanos a 1 es muy abierta. Hasta prácticamente fines de los 90, la cuenta capital era prácticamente muy cerrada en general en los países emergentes. Se abrieron las cuentas capitales y eso tuvo un efecto. Y nuevamente, post-crisis 2008-2009, las cuentas se vuelven a cerrar. Entonces, también obviamente acá, parte de estos movimientos que vemos de los flujos de capitales, los flujos de divisas, tienen también que ver con las políticas públicas que siguen los países y los respectivos mercados. Entonces vemos acá cómo pasamos en periodo largo tiempo una cuenta de capitales muy cerrada en los países emergentes a una cuenta de capitales mucho más abierta, pero también vemos cómo los últimos años también se vuelve a cerrar, aunque sea de manera parcial. También otro tema interesante, otro cuadro interesante que tiene que ver acá con cómo están las reservas, las divisas de reservas de los países como porcentaje de las exportaciones. Y vemos que en general este indicador va subiendo, de ser prácticamente un 20% de la reserva de las exportaciones, han ido creciendo hasta llegar a algo cercano al 50%. Entonces,
vemos cómo, en definitiva, los países han ido acumulando en general reservas en términos relativos a sus exportaciones por diversos motivos, pero lo importante, ¿cierto?, es que esto también gatilla la mayor utilización de divisas, en general dólar, por los países. También acá está un poco una historia de acuerdos de aperturas comerciales, algo hablamos antes. Entonces muestra acá los distintos acuerdos firmados desde el año 58 hasta hoy día, el año 2013, de distinto tipo. Uniones aduaneras, integración económica, acuerdos de libre comercio, acuerdos de libre comercio, integración económica y acuerdos parciales. Y la verdad es que hay varios años, como ustedes ven, donde no pasa nada. O sea, prácticamente entre el año 58 y el año 94 no pasó nada, casi nada, un par de acuerdos por ahí, pero muy pocos, como ustedes ven, salvo algunas excepciones por ahí, algún año. ¿Y cuándo empieza la actividad? ¿Cuándo empieza la fiesta, entre comillas, de este tipo de acuerdos? A comienzos de los 90, con acuerdos principalmente de libre comercio, después acuerdos de libre comercio e integración económica, y por tanto hemos visto ahí cómo cambió el mundo fuertemente en los últimos 20 años aproximadamente en comparación a todos los otros 40 años. O sea, y esto, cuando uno lo ve en perspectiva, llama la atención. Y bueno, y esperamos que esto siga siendo cada día más fuerte y como ustedes ven, mucho más acuerdos globales, mucho más acuerdos más integrales, ¿cierto? Que no solamente acuerdos de libre comercio, sino también acuerdos de integración económica. En el caso de Chile hemos visto cómo se está desarrollando o aporta a desarrollarse más fuerza todo el área del Pacífico, el acuerdo del Pacífico que está en desarrollo, que por cierto es mucho mejor que el famoso Mercosur, que está casi moribundo. Bueno, nuevamente lo mismo, pero de otro punto de vista, los flujos de inversión extranjera directa en el mundo como porcentaje del PGB. Parecido, ¿no? Si ustedes ven ahí, entre el año 80 y el año 95 no pasó mucho, estamos hablando de flujos que andaban en torno al 1% del PIB mundial, muy poco. Después, a mediados de los 90, un crecimiento importante hasta llegar al 2000, que llegaron a ser casi 4 puntos del PIB. Nuevamente caía, recuperación hasta el 2007, hasta niveles cercanos al 3,5% del PIB, y nuevamente caía a este año. A mi juicio, destacar que pese a las volatilidades, tenemos hoy día un nivel de flujos de inversión extranjera directa que anda por lo menos el doble o el triple de lo que era en los años previos. También, asociado también a lo que hemos comentado antes, todo lo que tiene que ver con políticas públicas restrictivas a lo que tiene que ver las políticas de inversión, ¿ya? Y vemos, eso sí, que hay un mayor proteccionismo, porque vemos cómo desde niveles cercanos al 10%, esto ha ido creciendo, y ya tenemos en general políticas que son más restrictivas en promedio que en el pasado, ¿eh? Y eso obviamente es una traba para muchos de estos movimientos. Y un poco un resumen de lo anterior, que muestra acá los flujos de caja acumulados que van hacia los fondos de mercado emergentes, tanto de equities como de bonos, como han crecido desde prácticamente 70, 80 billones de dólares el año 2009 hasta niveles de, pese a la caída, 250 billones de dólares, y de renta fija o bonos, que prácticamente era cero el año 2009, cero, cómo creció hasta 180, 170 y cayó hoy día levemente a niveles de 150. O sea, si sumamos estos dos, tenemos aproximadamente 400 billones de dólares de flujo acumulado hacia fondos de mercado emergente versus prácticamente, no sé, 80 que habían hace 3 años atrás. Esto es un crecimiento muy fuerte, pero también obviamente si vemos una tendencia, si sigue una tendencia decreciente, obviamente esto va a tener más efectos en el futuro, ¿ya? Bueno, acá un par de frases del The Economist, un poco también hablando, ¿cierto?, sobre la manipulación. Se había hablado de la manipulación de la tasa LIBOR, de la manipulación de precios, pero también parece que el mercado Forex también tiene algunos resquicios por ahí, ¿eh? Y importante, lo que muestra acá abajo, ¿cierto?, que muestra que el mercado Forex, el mercado de divisa, es el mercado
por lejos más grande y más líquido de todos. Dice que habla de 5.3 trillones de dólares, ¿cierto?, que cambian todos los días de mano. Pero, ojo, ¿cierto?, que este es un tema importante. Hoy día, en un mundo cada día donde la gente está más preocupada de la transparencia, del valor compartido, esas cosas, este tipo de dudas o de eventuales manipulaciones no le hace bien a ningún mercado, incluyendo, por cierto, al mercado cambiario. Ahora, entrando ahora un poco más al tema del dólar, la verdad es que, bueno, Estados Unidos, como sale ahí, en su rol como principal emisor de moneda que se utiliza como una reserva global, tiene una ventaja única, ¿cierto?, como sale ahí, que es que tiene la posibilidad de pedir prestado al extranjero en su propia moneda. Muchos de los países, ¿cierto?, como Chile, ¿qué es lo que hacen? Emiten una moneda local y cuando piden prestado, obviamente piden prestado en dólar o en euro o en yenes. Y obviamente países como Estados Unidos ganan cuando la moneda se deprecia, como ha sido el caso en algún momento del tiempo, dado que sus activos están en monedas externas y sus pasivos en dólares. Pero importante señalar que parte de la primacía del dólar se debe a justamente los otros países. Países como China u otros han elegido ¿a qué? Al dólar como una moneda en la cual mantener reserva, ¿ya? Y no me cabe duda que la profundidad del sistema financiero norteamericano y también la apertura en general de sus cuentas de capitales hace que el dólar siga siendo tremendamente atractivo. En algún momento del tiempo se hablaba de que puede existir alternativas al dólar, ¿ya? Y si vamos un poco atrás, el dólar se convirtió como una moneda de referencia global el año 1944 en Bretton Woods, ¿ya? Hay algunos que podrían pensar que otras monedas podrían surgir acá como alternativa, el euro, el yuan. De hecho, hoy día apareció una cifra, ¿cierto?, que el yuan estaría sobrepasando ahí al euro en términos, ¿cierto?, de importancia relativa como segunda moneda. Hay algunos que han creado unas cuasi monedas, los SDRs, u otras monedas. Algunos hablan de los bitcoins, que están ahí algunos haciéndoles algún tipo de daño, pero mientras tengamos este tipo de condiciones de Estados Unidos versus el resto del mundo, independientemente que alguien podría pensar que el día de mañana podría ser el yuan, pero la verdad es que China tiene otras condiciones de sus mercados de capitales muy distintas a las de Estados Unidos. Yo creo que el dólar por un largo tiempo todavía está para quedarse, independientemente que pueden haber algunos competidores que le quieran hacer el peso. Bueno, dicho esto, hablo algo sobre el mercado, sobre lo que está ocurriendo en Chile y el tipo de cambio. Este cuadro muestra qué ha pasado en los últimos 11 años en el mundo en términos del crecimiento acumulado del PIB, 2002-2012. Bueno, el país que más ha crecido por lejos, China, en ese periodo 170%. Después viene Mongolia, Panamá, y ahí aparece Chile, en la mitad de la tabla. Alcanzaría a ir al Mundial, pero entre los últimos. 57% de crecimiento, que no es malo, obviamente, para un periodo de 11 años. Estamos hablando de un crecimiento promedio compuesto alrededor de 4,6, 4,7%. Y bueno, eso nos da un contexto de dónde estamos hoy día como economía. Este cuadro, a su vez, me gusta un poco mostrarlo siempre porque nos vuelve para atrás. Muchos de ustedes acá no habían nacido, eran muy chicos, ¿cierto, Roberto? El año 1980. Pero Chile ese año tenía, en paridad de poder de compra, un ingreso per cápita de casi $3.000. $3.000. Que para lo que es hoy día, estamos hablando de países como poco más que Corea del Norte, ¿ya? En una década, el PIB per cápita prácticamente se duplicó, $5.000. A la década siguiente, casi se duplica, $10.000. 13, 14 años después, bueno, no sabemos bien la cifra del censo, así que, pero no, según el per cápita, pero estamos hablando hoy día $18.000. Y pronto, 20, y hay una meta, ojalá llegáramos a $25, $26.000 per cápita. Entonces, este cuadro nos muestra que el modelo, el famoso modelo, en Chile ha funcionado en general. Porque detrás de esto no solamente hay cifra económica, detrás de esto ha habido reducción de pobreza, ha habido oportunidades para muchas personas desarrollarse, muchas familias, y por lo tanto cuando hay algunos que están por ahí profetizando que hay que cambiar todo radicalmente y pasar a un modelo que no sé cuál es el modelo alternativo, no sé si el de Venezuela, el de Cuba o otro alternativo,
Ojo, hay que ver esto, lo cual no significa que esto sea intocable, hay que pensar en hacer cambios y ajustes, claramente que hay una demanda social, pero ojo, ¿cierto?, que a veces el remedio nos puede salir más caro que la enfermedad. Algunos dicen que Chile tiene una carga tributaria muy baja en relación al PIB, estamos hablando de Chile tiene alrededor de un 23 puntos con respecto al PIB. Brasil, país muy eficiente, como ustedes saben, probablemente que haya un brasileño, así que no lo quiero ofender, pero para el fútbol nos van a ganar, eso no hay duda. Pero Brasil tiene una carga tributaria alrededor de 42% del PIB, y claramente no es un país muy eficiente desde el punto de vista, ¿cierto?, de su capacidad competitiva hoy día. Entonces, cuidado, simplemente para recordar lo que hemos sido capaces de hacer. Ahora, una cosa al pasado, ¿cierto? Eso para el libro de historia. La pregunta es, ¿cómo viene el futuro? Esta es una publicación que hace el HSBC, que hace todo tiempo, que habla de los 10 países con mayor futuro. Esto excluye a los países de más bajo ingreso, los países africanos, los países de ingresos medios arriba. Bueno, el primero son nuestros vecinos de Perú, lo cual para Chile es una buena noticia, obviamente, porque somos socios comerciales muy complementarios, más allá de temas de la Haya y esas cosas. Y acá está Chile, no está mal, ¿no? Está en el nivel, estábamos en séptimo lugar, lo cual no es absoluto malo. Pero ojo, este crecimiento que está ahí, para ninguno de los países que está ahí, está garantizado. No es poner el auto en piloto automático o en velocidad crucero. Para esto hay que hacer cosas, ¿ya? Y los países se desarrollan igual que las empresas cuando son capaces de innovar y ser más competitivos. Bueno, ¿qué tenemos en el último tiempo? Acá tenemos cómo ha evolucionado la demanda interna en nuestro país en forma parecida, pero obviamente amplificando cómo ocurre la evolución del PIB. Vale decir, nuestra economía, que tuvo un desempeño relativamente positivo, pero nada espectacular, la primera parte de los 2000, creció fuertemente, sobre todo en la demanda, previamente a la crisis del 2008-2009. El país cayó en recesión. Al ministro de la época, Andrés Velasco, ¿cierto?, no le gustaba que dijeran que el país estaba en recesión, pero estaba en recesión, tuvo 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, y la demanda cayó mucho más fuerte, en torno al 10%. Después, al revés, ¿cierto?, muy fuerte recuperación, tanto del PIB como de la demanda, y en el último tiempo vemos cómo estamos desacelerando en forma relativamente importante, sobre todo por el lado de la demanda. Y acá tenemos cómo la demanda interna estamos viendo que se separa entre consumo y formación bruta de capital, ¿ya? Y ustedes saben, ¿cierto?, que en la medida que la formación bruta de capital caiga fuertemente, en términos de tasa de crecimiento, sus niveles, obviamente esto nos puede en parte sacrificar parte del crecimiento futuro. Entonces, pienso que el consumo esté creciendo a tasas menores es sano, porque también la fiesta del consumo no puede ser muy larga. Sin embargo, la complicación puede estar por el lado de la cuenta de formación bruta de capital. Y acá está, un poco asociado a lo anterior, las importaciones de bienes de capital de todo tipo, ya sea para bienes de consumo, bienes de capital en sí mismos y bienes intermedios. Y bueno, luego de un crecimiento muy importante el año pasado, hacia mediados del año pasado, hemos visto que en general, salvo lo que tiene que ver con el consumo, han ido cayendo de forma importante, ¿ya? Así que hay acá un menor dinamismo en este ámbito. Por un lado, también vemos cómo la cuenta de capitales, este es el acumulado anual, de pasar de niveles relativamente altos, estamos hablando de balanzas comerciales, es decir, diferencias entre exportaciones e importaciones de 15.000, 12.000 millones de dólares, estamos llegando a niveles mucho más acotados, 4.000, 5.000 millones de dólares, que obviamente lo que está diciendo es que las exportaciones han venido creciendo mucho menos en general que las importaciones. Ahora, obviamente, con los movimientos que estamos viendo en parte en el tipo de cambio real, esto probablemente hacia el próximo año podría en parte cambiar, y también con una menor demanda por importaciones. Y uno de los puntos que a la economía, a los economistas les preocupa hoy día en nuestro país es la cuenta corriente. Luego de muchos años de superávit, que llegaron incluso cercano al 6% del PIB, fuerte superávit, es decir, teníamos capacidad de ahorro para prestarle al resto del mundo en exceso, los últimos años hemos tenido un déficit, lo cual no es problema. Si cuando uno tiene buenos proyectos de inversión que tenga un déficit no es problema. El problema es cuando estos números se ponen, bajan mucho y se acercan a niveles probablemente más cercanos al 5 o 6% del PIB. Probablemente, con lo que estamos viendo hoy día, esto se va a atenuar y por lo tanto vamos a ver un déficit en cuenta corriente para los próximos años mucho más acotado en relación al PIB.
no cercano ni al 5 ni al 4, quizás un poco por debajo de. Pero obviamente es siempre una inquietud porque al final del día el déficit en cuenta corriente es que nos estamos endeudando con respecto al resto del mundo y eso, como ustedes lo saben y muchos países desarrollados lo saben, eso tiene un límite. También entender que toda esta actividad se ha finalmente traducido entre otras cosas, en un menor nivel del desempleo, que en el último trimestre llegó a 5,8%, un poquito por encima de lo que se entiende la tasa natural de desempleo, y al revés, ¿cierto? Como contrapartida, en un aumento en el empleo, que es no menor, ¿ya? Y por tanto, obviamente, parte de este bienestar en términos del consumo, ¿cierto? Y lo que hemos visto tiene su razón de ser en este tipo de indicadores del mercado laboral. También, por cierto, en todo lo que tiene que ver con los salarios reales. En nuestro país, muchos empresarios de distintos rubros, mineros, del rubro construcción, etcétera, han visto, el rubro también agricultura, que le han quitado, ¿cierto? Han visto cómo se le hace complicado a la empresa poder atraer trabajadores dado el aumento de los salarios reales, ¿ya? Y la buena noticia es que los salarios reales están creciendo un poco menos que en el pasado. En algún momento del tiempo estábamos hablando de salarios creciendo en términos reales, para decir por encima de inflación, en torno al 6%, 5,5%, hoy día más cercanos al 4%. También una parte importante del desempeño económico tiene que ver con la capacidad del sistema bancario y financiero de prestar dinero. Y hemos visto cómo hemos bailado al son del ciclo económico, ¿ya? Ahí están las colocaciones en rojo para el consumo, en verde para vivienda y en azul comerciales, para decir para empresas, que en algún momento del tiempo estaban creciendo el 2007, 2006, entre el 15 y el 25%. Eso obviamente no se sostiene en el tiempo, ¿ya? Después, mire la caída dramática, sobre todo en consumo, caía. Y mire la caída en préstamos comerciales. O sea, en cuestión de 2 meses, los préstamos a las empresas se desplomaron. Muchos de ustedes iban a los bancos en la crisis 2008-2009 y le preguntaban, decían que necesitaban plata, y el banco le decían, el ejecutivo decía que él no presta plata, él vende seguro, les da tarjetas de crédito, no sé con qué cupo, muy chico, y era muy complicado. Y eso está ahí. Entonces, vean cómo cayó prácticamente en caída libre, ¿ya? Y después nuevamente recuperación muy fuerte, nuevamente crecimiento en torno al 15-18%, y hoy día mucho más sano, estamos hablando de crecimiento en torno al 10 y probablemente va a haber un poco menor, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado porque sabemos que los financistas, si estamos muy apalancados en nuestros negocios a nivel personal, nos prestan plata cuando no necesitamos y nos las piden de vuelta cuando de verdad las necesitamos, ¿ya? O nos pasan ¿cierto? Nos quitan el paraguas cuando llueve, ¿cierto? Y lo pasan cuando está con sol, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado porque también el mercado Forex que ustedes están es un mercado muy apalancado, ¿cierto? Y eso también tiene riesgos que hay que sopesar. Lo interesante también es que hemos visto que en general la inflación está bastante controlada. Estamos hablando en el piso de la meta del Banco Central, que anda, como ustedes saben, entre el 2 y el 4%. Probablemente el aumento en el tipo de cambio que hemos visto el último tiempo va a tener algún impacto inflacionario, pero yo creo que acotado, ¿ya? También por la rebaja de actividad. Así que el último tiempo la inflación no ha sido el tema, ¿ah? Sí lo fue en algún momento del tiempo, ¿cierto? Cuando tuvimos esta explosión del consumo, la inflación se nos disparó muy lejos de la meta del Banco Central. Entonces, acá también un breve comentario con respecto al tipo de cambio versus el tipo de cambio real, ¿cierto? El tipo de cambio que siempre nosotros observamos en el día a día, el tipo de cambio nominal. Sin embargo, los economistas tratan de calcular este famoso tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio real de equilibrio, ¿ah? Que el cual tiene que ver básicamente con una capacidad real de compra al país y que básicamente es una variable bien compleja de medir, ¿ah? Y que la verdad es que para muchos se le hace incomprensible. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, acá tenemos el tipo de cambio nominal. Recordemos que ha tenido fluctuaciones. Hemos visto el tipo de cambio entre 535 y casi 4.50 y algo, 58. Han habido intervenciones, han habido anuncios de que pueden haber intervención en el mercado. Parte de esto ha sido libre, parte no, ¿cierto? Como hemos visto en el pasado. Pero vamos al tipo de cambio real, que calcula el Banco Central de Chile. Acá tenemos el promedio, en morado, el promedio de los últimos 20 años, y en verde el promedio de los últimos
de los últimos 14, 15 años. Y hoy día estamos prácticamente en el nivel promedio de los últimos 20 a 15 años, ¿ya? O sea, estamos bastante alineados con ese promedio, lo cual no significa que necesariamente nos vamos a quedar ahí. Hemos tenido bastante volatilidad, tuvimos un tipo de cambio real muy alto hacia fines de los 80, comienzos de los 90, llegó a caer dramáticamente al año 96, 98, a nivel muy bajo, y hoy día estamos versus el año 86, muy cerca de este promedio, de ese periodo. Por tanto, por ese lado no habría gran desequilibrio, desde el punto de vista del tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal, que mide la competitividad. ¿Qué hemos visto últimamente? Como ustedes lo saben mejor que yo, un debilitamiento en la cuenta corriente, la balanza de pago, hemos visto un menor diferencial de tasa de interés de Chile versus el resto del mundo, hemos visto capitales que se han ido hacia países más desarrollados, hemos visto un menor crecimiento y un menor atractivo para la economía local y también una mayor incertidumbre económica política interna. Estos factores, más algunos de ustedes que ustedes pueden ver más de corto plazo, en parte están detrás de esta fuerte depreciación de la moneda local o apreciación del dólar. Para recordar algunos elementos que pueden afectar el tipo de cambio real, este es un estudio que hizo Felipe Larraín antes de ser ministro en la Católica. Mostraba que, por ejemplo, cuando en un país los términos de intercambio, relación entre exportación e importaciones, crecían un 10%, en nuestro país el tipo de cambio real, no el nominal, caía a 3,5%. Va a ser una razón 3-1. Y cuando el gasto público crece en 1% del PIB, el tipo de cambio real tiende a caer alrededor de 3%. ¿Ya? O sea, con eso quiero decir que hay ciertos efectos que hacia futuro son contrapuestos, ¿ya? Entonces, hacia adelante, ¿qué es lo que favorece un tipo de cambio nominal más alto? Obviamente, un menor crecimiento, menor atractivo de la economía chilena, cambios, ¿cierto?, en este carry trade por el menor diferencial de las tasas de interés en relación al resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, menores términos de intercambio, mayor incertidumbre y nerviosismo de los agentes económicos y perspectivas de cambio asociado a lo anterior en la conducción del país. Eso, en general, favorece un tipo de cambio más elevado, ¿ya? O una moneda más depreciada local. Al revés, favorece un tipo de cambio más bajo, ¿cierto?, más apreciado la moneda local, un crecimiento de la economía global que ya, como decíamos, se acerca al 3,5, 3,6%, que es bastante positivo. La verdad es que yo soy re malo para las predicciones porque ahí algunos de ustedes tienen mejor capacidad que yo, pero queda poco, ¿cierto? Queda menos de un mes para terminar el año. Yo creo que vamos a terminar en rangos similares a los de hoy día, entre 525 y 535. Hacia el próximo año, obviamente depende mucho de variables que vamos a ir conociendo a través del tiempo, pero yo pienso que tiene un dólar un poco más apreciado, una moneda local un poco más depreciada. No creo que lleguemos a niveles de hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Cuando la economía tuvimos dólar 600, 640, creo que eso tendría que ser una catástrofe, tendríamos que tener quizás el precio del cobre en $2 y que nuestros nuevos gobernantes se volvieran locos tomando medidas irracionales. Yo creo que eso no va a ocurrir, ¿ah? Yo creo que gran parte de la apreciación con la situación actual ya ha ocurrido. Entonces, en conclusión, el mundo se está recuperando, estamos viendo, eso sí, un desacople en el mundo desarrollado, donde Estados Unidos sigue una trayectoria, el euro y Japón siguen otra, un mundo efectivamente emergente más ralentizado. Vemos que los países desarrollados más temprano que tarde, creo yo, van a endurecer su política monetaria, va a bajar este relajamiento que vemos hoy día. Sí, vamos a seguir viendo mayor relajamiento de los países emergentes a medida que la economía se siga ralentizando. Vamos a ver que los flujos de capitales siguen probablemente moviéndose desde los países emergentes a los desarrollados. Esos gráficos de día van a seguir acentuando. Y, por cierto, yo creo que la tendencia del mercado global de divisas va a seguir haciendo más y más potente, más fuerte. Chile debilitándose, aunque moderadamente, desde el año 2014, y en este ámbito, ¿cierto?, creo que vamos a ver un dólar probablemente hacia fin del próximo año, 540, 550, 560, y salvo casos muy, muy radicales, creo que es difícil pensar que no vamos a quedar a los 600 pesos, ni mucho menos, porque tampoco las condiciones ni globales ni locales creo que lo justifican. Obviamente hay tremenda incertidumbre a medida que pasa el tiempo, pero creo que va a prevalecer la racionalidad económica en general. Finalmente, nuestro amigo Yoda, ¿cierto?, nos dice, como ustedes, ¿cierto?, son gente de acción,
la gente de Acción, ¿cierto?, dice que en la vida no hay que tratar de hacer las cosas. Uno hace o no hace las cosas. Y ustedes, ¿cierto?, obviamente hacen mucho. Los felicito por este encuentro. La verdad es que es muy interesante. Creo que lo comentaba ayer con Roberto acá. El hecho que haya un grupo de empresas de todo el mundo que estén acá reunidos en este país, chiquititos todavía, pero interesante, además con potencialidad de desarrollarse al resto de Latinoamérica, habla muy bien, no solamente de este país, sino habla muy bien, ¿cierto?, de muchos de ustedes que están acá haciendo negocios y tratando de hacer un mercado de divisas mucho más profundo, mucho más líquido y hacer que Chile efectivamente sea parte de esta economía global pese a lo alejado que está. Muchas gracias.